grabar. Muy bien. Voy a grabar y voy a iniciar por el tema de que hay que subir esto. Muy bien. Entonces, estas son algunas ideas introductorias, iniciales al curso de enfoque en teología. Muy bien. Hemos visto, han dicho ustedes, los primeros elementos que presentan en esta imagen. Ven una cámara y esta cámara está enfocando particularmente una protesta, una manifestación. Y esta cámara que está enfocando una manifestación también revela el tema particular de la manifestación, que es medioambiental, un tema medioambiental. Muy bien. También han visto cómo alrededor de la cámara está desenfocado. Muy bien. Y la opción de la imagen fue intencional. O sea, este desenfoque alrededor de la cámara lo que quiere decir es de que existe una amplia realidad, una gran realidad, compleja, diversa, contradictoria, ahí. Pero si no enfocamos nuestra mirada en puntos específicos, o sea, si no enfocamos el tema del enfoque, nuestra mirada en un punto específico, no podemos entonces profundizar, entrar o penetrar sobre las causas que están detrás de las dinámicas sociales, históricas, populares, eclesiales mismas. No pudiéramos entender entonces, si no enfocamos en torno a un espacio, un tiempo, un fenómeno, un objeto de estudio, que puede ser un movimiento social, puede ser una crisis política o una crisis económica, un movimiento humano que puede ser migratorio, o actos de violencia, de represión estatal, de exclusión social, de empobrecimiento, de extractivismo, de desarraigo de comunidades enteras de sus territorios, por ejemplo, o de racismo, o de violencia sexista, machista. O sea, la realidad es tan compleja, las realidades, mejor dicho, son tan complejas, con tantas causas, y entonces que eso trata de decir este desenfoque. Y si que uno entonces se ve en la necesidad de enfocar los ojos, la mirada, los instrumentos de análisis, el análisis mismo, en ciertos fenómenos, causas, procesos, etcétera, para entonces penetrar en el análisis y la comprensión de lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en lo social, lo eclesial, etcétera. Muy bien. ¿Alguna otra cosa sobre la imagen o sobre estas primeras palabras? Bueno, entonces avanzamos. Excelente. Acercamiento conceptual. Eva, ¿puedes hacernos el honor de leer esta diapositiva? Claro. Acercamiento conceptual. Terminológicamente, enfoque en teología puede entenderse como una estrategia que centra metodológicamente y epistémicamente todos sus esfuerzos en un objeto de estudio que da
qué pensar, o sea, qué interesa, preocupa y exige una respuesta. Desde el arte de la fotografía, el enfoque en fotografía es el proceso mediante el cual se hacen ajustes en la lente para encontrar la máxima resolución, nitidez y contraste en una escena o sujeto. Es encontrar una nitidez óptima para un sujeto determinado. Enfoque viene de la raíz latina in, que hace referencia a la interioridad, y focus como espacio donde irradia la luz. Desde un punto de vista óptico, enfoque significa el concentrar un haz de luz sobre determinados sitios. ¿Qué les parece? Enfoque, entonces, en teología, se entiende como una estrategia metodológica y epistémica. Lo epistémico entendemos como la construcción del conocimiento. O sea, lo epistémico tiene que ver con cómo se construye el saber. ¿Cómo se construye el saber? Entonces, es una estrategia, enfoque en teología, es una estrategia epistémica, metodológica, ¿ya? Que enfoca todos sus esfuerzos, lo enfoca, lo direcciona, todos sus esfuerzos en un objeto de estudio que da que pensar. O sea, que interesa, preocupa y exige una respuesta. Este que da que pensar o que preocupa, interesa, es importante porque a veces uno se acerca a la realidad despreocupadamente. Y cuando uno se relaciona con sus realidades de manera despreocupada, significa que no te vas a ocupar de tu realidad, porque estás despreocupado. Y por lo general, la despreocupación de la realidad está vinculado a la enajenación, a la alienación de las personas, producto de un sinnúmero de procesos de exclusión en la educación crítica y científica de calidad, en la malnutrición, ¿no? En situaciones de exclusión y opresión que vivimos en nuestra sociedad. Entonces, no enajena de nuestra realidad, cortando nuestra capacidad de análisis crítico, de relacionarnos críticamente con la realidad. Por lo tanto, si no preocupa, no nos ocupa. Estar preocupado, no solo preocupado, sino preocupado. Estar atento a la realidad, estar atento a lo que pasa. Solo uno puede estar atento a lo que pasa cuando algo me preocupa, me exige una respuesta, me exige una respuesta. Por lo tanto, el enfoque en teología parte de esa premisa. Mi mirada, mi esfuerzo se va a enfocar en un tema que me preocupa. Y esto es importantísimo porque desde la teología de la liberación, la teología como un saber teórico es un momento segundo. El primer momento es la praxis, una praxis que surge de una preocupación. La preocupación por las comunidades indígenas, las comunidades negras, los movimientos estudiantiles, juveniles, universitarios, el movimiento por los derechos de la niñez, por los derechos de las mujeres, mismo, por movimientos de muchos tipos de reivindicación. Ocupan porque preocupan.
Y entonces permiten entonces que dentro de ese tejido de la realidad tan complejo y vasto, me llame la atención algo. O sea, la realidad está ahí, pero hay algo que me golpea y me despierta. Y ya veo que la realidad, que es un todo que me cobija y que me totaliza, y que a veces me he relacionado con ella ingenuamente, simplemente a través del sentido común y no a través del pensamiento crítico, pero hay algo que me golpea y entonces me despierto y yo digo, algo está pasando aquí. La falla, o sea, algo está fallando. Y yo digo, no, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué estas muertes? ¿Por qué estas exclusiones? ¿Por qué esta violencia? Entonces ya este golpe que despierta empieza a preocuparme, a generarme una preocupación y me empieza a ocupar. ¿A ocupar cómo? Inicialmente a través del sentido. Yo lo siento, ser aquí en mi piel, en mi carne, algo que me golpeó en carne propia o que está vinculado a mi realidad. Y me despierta y me empieza a preocupar. Y entonces, en esa preocupación, ya mi mirada se enfoca en aquello que está generando una falla en el sistema, diríamos. Esa totalidad que para mí funcionaba y era mi cotidianidad, ahora despierto. Hay una falla que me llama la atención y por tanto me preocupa y genera en mí una respuesta. Puede ser un compromiso en la acción social, en la acción política, en la acción eclesial, que genera una reflexión también sobre las causas de la falla, o sea, de la violencia, de la exclusión, etc. O podemos hacer lo contrario, desde una mala conciencia, es, no, mejor olvidarnos de que vimos la falla. Y no, porque no queremos compromiso, porque no queremos problemas, porque no queremos enfrentarnos a las causas de la falla. Pueden ser las estructuras de poder, de represión militar, de represión eclesial. Entonces, el enfoque en teología tiene que ver con esto primero. Se toma entonces el ejemplo del enfoque, desde la teoría de la fotografía, que dice que tiene que ver con el proceso mediante el cual se hacen ajustes a la lente para encontrar la máxima resolución, nitidez y contraste en una escena o sujeto. Es encontrar una nitidez óptima. O sea, conforme, aplicándolo al tema de enfoque en teología, conforme nosotros entonces ya no solo nos preocupamos, sino que también nos ocupamos en la acción social, la acción eclesial, la acción ambiental, pero no solo eso, sino que ahora también aplicamos instrumentos, métodos de estudio, modelos teóricos. Resulta que nuestro enfoque en ese tema que nos preocupa, resulta que va adquiriendo mayor nitidez, va adquiriendo mayor precisión, va adquiriendo mayor definición del objeto de estudio, de lo que nos preocupa, o sea, mayor nitidez. Y entonces vamos, ya entiendo por qué se está dando esto. Y es que esto tiene que ver con, y empieza uno a encontrar causas y relaciones causales, de que las cosas no son así porque así Dios lo quiere, o porque son naturales, sino que las relaciones de poder desigual, la violencia, la exclusión, la discriminación, no, aunque antes no lo veíamos, hoy lo vemos, porque nos preocupó, pero al preocuparnos nos ocupó en el compromiso, pero también en la reflexión, y aplicamos métodos y modelos de análisis que hace que esa nitidez sea óptima y ahora identifiquemos causas y relaciones causales que explican el porqué de esa falla. Falla, llamémosle, violencia, guerras, cambio climático, racismos, exclusiones, empobrecimiento.
En ciencia, enfocar sería definir, delimitar, abordar un objeto desde una perspectiva epistémica y metodológica particular. Vamos a enfocarnos en el estudio de la desnutrición de la niñez en Panamá, en la comunidad tal, en el barrio tal, de niños de tal edad a tal edad. Entonces, esa es una definición del objeto de estudio. Entonces, en ciencias también se enfoca. Pero entonces, eso también puede referirse al enfoque metodológico. O sea, como cuando decimos que hay un enfoque cuantitativo de la causa de la desnutrición de la niñez en Panamá, en la comunidad tal, en el barrio tal, de tal fecha a tal fecha y en estas edades. O un enfoque cualitativo también. En investigación vemos que hay enfoques que tienen que ver con, muy bien, sí, que, disculpe, que tengo reducido el, ok. Ok, Jeremías. No, solo una consultita muy sencilla, yo creo, para usted. ¿Podría definirme para tener muy claro el concepto de perspectiva epistémica? Muy bien, gracias por la pregunta. No había visto tu mano porque tenía contraído para poder leer bien donde aparecen los cuadritos, ¿verdad? Así que disculpa. Muy bien. Cuando nos referimos... No, apenas acaba de levantar. Disculpa. Apenas la acaba de levantar. Ok, muy bien. Perspectiva epistémica tiene que ver con desde qué teoría se analiza, se explica un objeto de estudio o un fenómeno. Por ejemplo, en teología, venimos si queremos explicar, digamos, el tema de la predestinación. Entonces, vos venís, hay una perspectiva epistémica, porque hay categorías que utilizó Juan Calvino para definir lo que es la predestinación. Entonces, ¿cuál es la perspectiva epistémica con que vos estás definiendo un objeto de estudio? O sea, la predestinación, desde la perspectiva de Juan Calvino. ¿Y por qué epistémica? Porque hay categorías de análisis, categorías fundamentales que son como llavecitas que te abren el sentido, ya, el sentido de qué significa la predestinación. Entonces, la epistemología, como les digo, es, digamos, cómo trabaja o trata sobre el cómo se construye el saber. Entonces, Juan Calvino utilizó ciertas categorías fundamentales para construir un saber. ¿Qué saber? El saber sobre la predestinación. Entonces, la perspectiva de Juan Calvino sobre la predestinación, pero también puede haber una perspectiva arminiana sobre la predestinación. Entonces, ¿cuáles son esas categorías? Eso es, por ejemplo, es como un ejemplo. O sea, también puede ser el tema de, digamos, el tema en cuál es, digamos, la perspectiva que explica, la perspectiva epistémica que explica, por ejemplo, el tema de, digamos, la violencia de género. Entonces venimos y decimos, bueno, es que desde la perspectiva epistémica de la teoría de Simone de Beauvoir, la violencia de género entonces está vinculado al tema de, ¿no?, las relaciones desiguales entre los géneros. La naturalización entonces del ser y construirse como mujer, la mujer, en relación desigual con la construcción de género del ser de hombre. O por ejemplo... Ahorita termina, se pone que a las 8:30. Pero luego crudo, ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Muy bien.
Entonces, la perspectiva epistémica tiene que ver desde qué modelo teórico se analiza un fenómeno y se construyen entonces teorías explicativas sobre un aspecto de la realidad. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un clásico. Tenemos el modelo de la mecánica clásica que te explica cómo funciona el universo, a partir de Newton, por ejemplo. ¿Ya? La ley de la gravedad, por ejemplo. ¿Ya? Y el tema de las relaciones entre los objetos del universo, objetos grandes. Entonces todo el mundo estaba tranquilo porque entendía cómo funcionaba la mecánica del universo. ¿Ya? Por la gravedad, después vino el tema de la fuerza electromagnética, que explicaba otro elemento de la fuerza de la naturaleza. Entonces, y ahí fue. Resulta que después vinieron y vino un señor que se llamó Albert Einstein, que introdujo otra perspectiva epistémica cuando en su análisis sobre la física y la cosmología, introdujo entonces la relatividad general y la relatividad especial. Pero resulta también que vinieron otros y presentaron el tema de una visión de la física cuántica. Entonces, hay una perspectiva epistémica, o sea, de cómo se construye el conocimiento y se entiende la realidad a partir de la perspectiva de Newton. Luego tenemos la perspectiva epistémica de cómo te explica cómo funciona la realidad y cómo se explica la realidad a partir de la relatividad de Albert Einstein. Y ahora resulta también que tenemos otro que es todo un dolor de cabeza, que es la perspectiva de la física cuántica, que te explica entonces a nivel macroscópico cómo es que funciona cómo es que funciona ese mundo cuántico y de ahí cómo surge la realidad. Entonces, la perspectiva epistémica tiene que ver entonces con esos modelos teóricos que explican la realidad, ya, que te generan explicaciones, que explican la realidad, entonces que construyen un conocimiento. Entonces, esa es una perspectiva epistémica. Para cerrar, entonces, vemos de que en ciencia, enfocar también sería definir, delimitar un objeto de estudio, y también puede referirse al enfoque cualitativo o cuantitativo de la investigación, o sea, quiere decir una manera particular de abordar un objeto de estudio. Puede ser un enfoque o perspectiva teórica, como lo que estábamos hablando ahorita, Jeremías, es una perspectiva, ¿cómo? Cuando decimos desde la perspectiva de X o Y autor o escuela, desde la escuela bartiana, desde la escuela de Rudolf Pullman, desde la escuela de Karl Rahner, desde la escuela de la crítica histórica, desde la escuela de la hermenéutica de Paul Ricoeur, por ejemplo, desde la perspectiva de el poder de Michel Foucault, desde la perspectiva entonces son perspectivas epistémicas que nos dan herramientas para comprender la realidad, entender la realidad y para construir el conocimiento. También para ampliar la respuesta. Entonces, enfoque en teología. La teología como una ciencia particular tiene un enfoque propio de cómo abordar sus objetos o sujetos de estudio. Por ejemplo, en general, la teología es una ciencia que tiene su enfoque propio. O sea, no es lo mismo que uno vea los ecosistemas desde la biología y la ecología en general, que uno vea la naturaleza desde el enfoque de la teología de la creación. ¿Siguen ahí? Tiene su enfoque propio la teología. Desde como ciencia, tiene su propio enfoque. Entonces, este enfoque entonces parte de la fe, de la revelación en la historia, la perspectiva del evangelio, la experiencia de las comunidades, los signos de Dios en la historia.
sea, la teología como ciencia particular tiene su propio enfoque en términos generales, como les explicaban. ¿Cómo ve la naturaleza? Lo ve desde la teología de la creación, no lo ve de la biología o la ecología en general o el medioambientalismo. Este es un enfoque general. Ahora, dice aquí, en general, la teología en sí misma es un enfoque particular de ver la realidad y los procesos históricos. Ahora, en particular también existen múltiples teologías, porque sus enfoques varían dependiendo de sus teorías, métodos y contexto. No es la misma la teología de Martín Lutero, por ejemplo, que la teología de Monseñor Romero, por ejemplo, de Ignacio Yacuría, por ejemplo, de Ivone Guevara, por ejemplo, de la del Satamés, por ejemplo. Entonces, de ahí vemos entonces ya en lo particular de la teología, como existen múltiples teologías porque hay enfoques, ¿sí? Dependiendo de sus teorías, métodos, contextos. Entonces ahora vamos de lo general, que la teología es un enfoque para entender la realidad, los procesos, etcétera, a lo particular. O sea, hay múltiples teologías dependiendo de los contextos, los métodos particulares con que se enfoca un objeto de estudio, o sea, un tema teológico particular. Por lo tanto, en este curso haremos un ejercicio de desarrollar un enfoque en teología utilizando algunos modelos teológicos a través de sus métodos e instrumentos. Muy bien. Esas son las palabras iniciales. Esas son las reflexiones iniciales que tratan básicamente de decir de que enfoque en teología es exactamente eso. En términos generales, la teología ya es un enfoque de cómo entender la realidad y los procesos. Y desde ahí se juzgan las cosas, desde la teología. Volviendo al tema de la crisis climática y ambiental en general, una cosa es verla desde la biología, desde la ecología, del medioambientalismo, y otra cosa es verlo desde la perspectiva teológica, el enfoque teológico. O sea, es la creación de Dios y el pecado estructural ha creado entonces un desbalance, un desequilibrio en las relaciones intersistémicas que son dones de Dios, el agua, los árboles, el aire, las montañas, todos son un tejido intersistémico como don de Dios para la vida. Eso no te lo va a decir un biólogo ni un medioambientalista, pero ese es el enfoque que utilizando la ciencia y el conocimiento ecológico, medioambiental, la teología entonces reflexiona en diálogo con ello para emitir un juicio de fe. Desde la fe, mejor dicho. Ese es el enfoque general, pero obviamente no es lo mismo el enfoque de la teología ecofeminista de Ivone Guevara con el enfoque, por ejemplo, del cuidado esencial que propone Leonardo Boff, ¿ya? En el Tao de la Liberación, en Ecología, Grito del Pobre, Grito de la Tierra, entre otros textos. Ya en lo particular, entonces ya hay un abordaje de un enfoque muy particular que le hace Leonardo Boff y otro enfoque particular que le hace Ivone Guevara. Y no es lo mismo cómo puede comprender el tema desde la fe, un teólogo de la ciudad que un teólogo, una teóloga campesina. No es lo mismo cómo lo va a comprender y lo va a enfocar una teóloga campesina, garífuna, o una teóloga campesina, misquita, mayagna, rama, bribri, etcétera, quechua, porque tiene, digamos, el enfoque también tiene que ver con tu pertenencia. Vos lo ves desde tu cultura, desde tu experiencia, tu historia, tu memoria. No solo tiene que ver con instrumentos epistémicos, metodológicos, teorías teológicas, no, también tiene que ver con tu carne, con tu corazón, con tu hígado, con tus tripas, con tus lágrimas, con tu sexo, con tu amor, con tu odio, con tu alegría, o sea, también median. Por lo tanto, entonces, el enfoque tiene que ver, pasa por elementos epistémicos, metodológicos, pero también con la propia experiencia e identidad de la persona. Porque es ahí donde te preocupa la realidad
y esa preocupación te genera una ocupación. O sea, te ocupa entonces en el compromiso para la transformación y en el compromiso a través de las herramientas epistémicas y metodológicas para comprender la realidad. Ese, en síntesis, es lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna palabra de cierre, un comentario. Profesor, una ¿Sí? preguntita. Sí, Sí, por favor. entonces, digamos, la teología específica, las teologías contextuales, ¿qué se diferencia del enfoque teológico? Porque básicamente, cuando hablamos de teologías contextuales, estaríamos hablando, obviamente, por ejemplo, de la teología feminista, pero latinoamericana, o de la teología feminista indígena, que serían teologías contextuales. Se relaciona entonces con los enfoques teológicos, o con una teología que se enfoca en un punto específico, ¿verdad? O en una situación, en un contexto específico. Pues yo llevo un curso sobre teología contextual y precisamente hablamos acerca de eso, ¿verdad? De ya sea teología, no es lo mismo la teología feminista de América Latina a la que se desarrolla un grupo feminista de Europa. Así es. Y no es lo mismo en América Latina de una mujer blanca a una mujer negra o a una mujer indígena, porque las situaciones que viven cada una de ellas es completamente diferente. Entonces, en enfoque teológico tiene que ver también con esos elementos, ¿no? Con la teología contextual. Totalmente de acuerdo, porque la teología contextual exactamente, digamos, parte exacto de los contextos, las realidades concretas de los grupos que buscan entonces su liberación y desde un horizonte de justicia. Y para nosotros el horizonte de justicia está marcado por los valores del reino de Dios y el reino de Dios y su justicia. Entonces sí, que está vinculado con las teologías contextuales. El único asunto con el enfoque en teología es, bueno, de una doble cara. Uno, de que en las teologías contextuales, por lo general, se describe el método y cómo se abordan las problemáticas desde ese método de manera descriptiva. En este curso, lo que se quiere hacer es penetrar un problema de la realidad desde el ejercicio del método, ¿no? El método teológico y del modelo teológico. Desde, digamos, las propias realidades sentidas de ustedes. Entonces, por eso es de que, digamos, sí hay continuidad y exactamente tiene que ver con las teologías contextuales, pero esto no quiere tanto un acercamiento descriptivo a una teología contextual, sino trata este curso de que ustedes generen una perspectiva particular, un enfoque que les ayude entonces a desarrollar la argumentación teológica desde la implementación de modelos teológicos de análisis y el ejercicio del instrumento o método teológico. Ahí creo que estaría como el elemento particular de este curso, a diferencia de otros cursos de teología contextual. Bien, estamos unos minutos pasados, pero ustedes mandan. Lo de Jairo, Ok, lo entonces, del horario. muy bien. Dejo de... ¿Dónde está?